Punto. Dick Cheney tiene firmado el acuerdo del apoderamiento del 75% de nuestro petróleo. ¿Okay? ¿Por qué quieren nuestro petróleo una vez que Pemex realmente se destruya completamente? Pemex no fue privatizada en su totalidad y eso no le agradó al Illuminati. Por eso le mandaron el mensaje claro el 4/11 al presidente de la República al colapsar el avión, ¿sí?, de Juan Camilo Mourinho. ¿Sí? Ese no fue un accidente por la numerología que hay detrás del evento. Esta gente piensa en números a la perfección, números y coordenadas conforme a sus rituales paganos. Entonces, lo que tenemos aquí sobre la mesa es de que México, sus instituciones están siendo atacadas. Otro ejemplo, la Mossad de Israel trató de destruir nuestro Congreso Federal en octubre del año 2001, pocas semanas del 11 de septiembre. 2 agentes de inteligencia de Israel entraron con explosivos al Congreso de San Lázaro para volar el edificio completo. ¿Okay? Los cañeros que estaban protestando en ese entonces vieron que tenían armas tipo Glock. Estas armas Glock son de plástico, no las detectan los detectores de metales. Los detienen, los cañeros los someten, los detiene el equipo de seguridad de ahí de San Lázaro, se los llevan detenidos a la PGR. El general Rafael Macedo de la Concha habla con José Castañeda Gutmann, en ese entonces secretario de Relaciones Exteriores de México. Gutmann, judío, habla a Israel. En Israel habla con el primer ministro de Israel. En ese caso era Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu envía un attaché especial, ¿sí?, a México para recoger a estas 2 personas y llevárselas. No fueron tratados por terrorismo, no fueron tratados ni encarcelados. Entonces vivimos en un estado impune donde el gabinete del señor Vicente Fox era 75% no judío, sionista. Y es muy diferente el sionismo, que es la alta élite judía, al judío convencional que yo quiero mucho y estimo. ¿Okay? Que no es lo mismo al fundamentalismo musulmán radical que un musulmán común y corriente, que a quien quiero yo mucho. ¿Sí me explico? Entonces, el problema está en México de apoderarse de nuestros recursos para financiar la Tercera Guerra Mundial con el petróleo mexicano, como lo hizo Lázaro Cárdenas vendiendo el petróleo a Hitler. ¿Sí? Por eso se expropió el petróleo mexicano. En 1938, Lázaro Cárdenas le cierra la puerta a los Rockefeller, a Standard Oil of New York, o la palabra Sony, por eso se llama Sony, Standard Oil of New York, y le dice, ya no más, no te vamos a dar nuestro petróleo, Pemex es de los mexicanos, ¿no? Empezó a vender el petróleo a Hitler para mantener el aparato de guerra de los nazis. Es lo mismo otra vez, nada más que se va a volver a repetir la historia, pero tienen que crear la situación de caos, de emergencia nacional suficiente en nuestro país para que haya intervención. Y nosotros lo veníamos anunciando desde hace años atrás. Se está planeando ataques terroristas en nuestro país por facciones extranjeras. Y que entendamos que la CIA es una agencia que está dividida. Hay gente muy buena en la CIA, hay gente muy buena en las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, pero también hay gente maligna en facciones y grupos que están ejecutando órdenes del Illuminati, ¿sí? Como la agencia Omega del George Bush padre. Entonces estamos hablando de que están operando en nuestro país impunemente. Nosotros, nuestras instituciones, nuestros soldados, nuestros generales y nuestros coroneles no están defendiendo nuestro país como deben de agentes extranjeros. ¿Por qué? La pregunta clara es, si ellos tienen una pizca de nacionalismo todavía, entonces les pedimos que realmente defiendan nuestro país, porque no lo están haciendo adecuadamente. Y es muy fácil culpar al enemigo invisible que es el narco, igual como Estados Unidos culpó al enemigo invisible que es Al Qaeda en el ataque a las Torres Gemelas y crearon este rollo a nivel mundial que mató a cuánta gente en Irak, 6 millones de personas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin de la guerra? Bajar poblaciones, apoderarse de recursos, reconstruir países y hacer mucho, mucho dinero. Y el que está detrás de eso es Dick Cheney, evidentemente. Son psicópatas, son psicópatas. Sí, Alexander, ¿qué se puede hacer al respecto? Todos los planteamientos de una situación o de un problema tienen varias opciones, varias alternativas. En este caso, bueno, esto parece un pandemonium, se ve algo así terrible. O sea, ¿qué se puede hacer bajo tu punto de vista ante todo este caos, estos conflictos de geopolítica y todo lo que nos has estado comentando? Vemos un colapso del sistema.
del sistema global. La única solución es transvolución. Transvolución sería un concepto basado en dejar atrás los sentidos radicales de revoluciones sociales. No nos llevan a nada, repetimos lo mismo, nos siguen poniendo gobernantes que no funcionan. Necesitamos nosotros como ciudadanía, como seres humanos, como cultura humana, que tan rica que somos, empezar a organizarnos a nivel local en nuestras ciudades. A nivel local. Tenemos que reunirnos y organizarnos para crear nuestras microeconomías sustentables, microeconomías realmente eficientes en las zonas geográficas donde vivamos, donde ya no dependamos de la globalización. Este intento fallido llamada globalización no es más que el intento de crear un solo gobierno mundial. Está en las memorias de Rockefeller, de David Rockefeller, donde él dice, ustedes van a tener un solo gobierno mundial, lo quieran o no. Si ustedes me ven como un enemigo, como un psicópata, está bien, pero lo van a tener. Cuando le pregunta el cineasta, que en paz descanse, Aaron Russo, en el documental, un documental extraordinario que se llama Freedom to Fascism, Libertad del Fascismo, le pregunta, porque él era amigo de Nelson Rockefeller, el otro hermano de David Rockefeller, le pregunta, bueno, ¿cuál es la finalidad de ustedes como familia Rockefeller en el mundo? O sea, ¿qué es lo que realmente ustedes buscan? ¿Qué quieren? ¿Bajar la población? ¿Ponerles un microchip cerebral? ¿Conectarlos a Internet? ¿Descargar sus memorias en bancos de datos? ¿Clonarlos? Y básicamente tenerlos controlados bajo un sistema económico electrónico. Es todo. Esa es la finalidad de ellos. Por eso tenemos Gillette, Walmart, Hitachi financiando el microchip cerebral. El microchip cerebral ya funciona, tiene éxito. Entonces, ¿qué hacer? No podemos quedarnos en ciudades. Las ciudades nos van a tener atrapados. Si se colapsa un sistema, no hay agua potable. Si se colapsa la luz, si se colapsa el petróleo, si hay una emergencia nacional en nuestro país y nosotros no estamos preparados, cuando menos a saber sobrevivir 72 horas, mucha gente va a entrar en pandemonio. Eso es lo que realmente preocupa cuando anuncia Estados Unidos una posible guerra civil mexicana. Porque no es nada pequeño lo que dijo el Pentágono y que se deslinda en la televisión y dice, ya nos deslindamos de ese reporte por el escándalo que se armó. Porque es muy grave la acusación que hace el Pentágono a nuestro país. Es una declaración de guerra diplomática. ¿Sí? Está diciendo, vamos a entrar. Si no ponen orden en casa, vamos a entrar. Porque ustedes son una amenaza para nosotros. Qué cómodo, ¿no? Qué cómodo, la verdad. Es como decirle al vecino, tú tienes un perro bravo y si no lo educas, yo te lo voy a ir a educar. Voy a entrar a tu casa y voy a invadirte todo y voy a educar a ese perro, ¿no? ¿Sí? que nos está molestando a nosotros los Pero una vez vecinos que entren, no se van. Y ese es el problema. Si que realmente creemos que México tiene un propósito más allá del 2012, tenemos que defenderlo. Defenderlo inteligentemente, desde luego. Yo creo que el ejemplo de la globalización es un intento ya fracasado, no funcionó. El NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio, no nos benefició en nada. No nos benefició. Al contrario, vemos que tampoco le benefició a Estados Unidos. ¿Cuánta gente desempleada hay? Y benefició a unos cuantos. Entonces, el objetivo de destruir la clase media fue esa. Disparar precios de petróleo y todo eso. Tenemos que aprender a depender sin tecnología, a vivir realmente libres sin tecnología. Hay otras tecnologías libres, gratuitas, sustentables, como la energía solar, eólica y otras formas, donde podemos realmente vivir muy felices. De alguna manera, lo que nos estás queriendo decir es que los gobiernos te hacen codependiente, en ese sentido, de los recursos que ellos van a proveer. No el gobierno, los gobiernos que han sido secuestrados, porque el gobierno es de nosotros. Olvidamos que nosotros tenemos un derecho constitucional. El gobierno es el pueblo al final de cuentas, ¿no? No, sí, el pueblo que lo exige. O sea, el pueblo que realmente se pone la bandera y dice, mi constitución sí vale. Yo la tengo en el auto, la tengo en mi casa y la tengo en mi oficina. Este papel es un documento garante de mis derechos como ser humano en este planeta. Cuando Alexander, menos es eso. Así es, en tu opinión, en este tiempo presente, estamos hablando de que es el año 2009. 2012. Estamos ahorita, ¿eso es lo más urgente? ¿Qué pasa en 2010? Sí. Mira, hay muchísimas teorías, comentarios, en distintos tipos de creencias, de filosofías, de religiones. Se manifiesta que algo va a suceder en el 2012. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2012, Alexander?